3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emprendimiento Estoico y hoy tengo la oportunidad una vez más de estar con mi amigo Marcos, que sabéis que tiene su propia sección en el programa que se ha ganado por vuestra demanda, que se llama De 0 a 1. Y hoy justo vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, pero que además son uno de los temas favoritos de Marcos, que es Nassim Taleb, autor de muchos de los libros que más nos gustan. Y es que si no lo sabes, Nassim Taleb es un ensayista, investigador y financiero libanés, profesor de matemáticas, que desmonta el hecho de que nada es predecible y que todo esto que hablamos muchas veces de... No, porque hay estudios que dicen que va a haber una crisis en tal fecha, hay estudios que dicen que si haces esto vas a conseguir aquello. Bueno, pues sin más dilación os presento a Marcos una vez más y os va a desarrollar el programa. Muy buenas, Pedro. Encantado de estar aquí hoy, es un verdadero placer. Lo bueno de Nassim Taleb y lo curioso es que es un autor muy conocido en el campo de las finanzas. Él es trader y ha sido conocido en la crisis del 2008 porque fue capaz de predecirla y ganar dinero con ello, lo cual es algo que es muy, muy difícil. De hecho, los mercados bursátiles tienden siempre a ir al alza, ¿no? Entonces, claro, predecir una caída pues es bastante complicado. Entonces, sí, hizo un libro que se llama El Cisne Negro en el que predijo esta crisis y se hizo millonario con ella y, bueno, básicamente su libro se hizo bestseller a partir de ello. Entonces, un poco mi misión aquí hoy es transmitiros la esencia, las ideas principales de este autor y enseñaros cómo podéis aplicarlo a otro campo, que es el campo del emprendimiento y el campo de la empresa, que es donde me manejo yo. Y creo que es precioso ser capaz de leer autores que hablan sobre otros campos, en este caso finanzas, y aplicarlo a otros campos. O sea, creo que no hay que limitarse y pensar, bueno, pues si quiero ser el mejor empresario del mundo, solo leo de empresa. Creo que eso es un craso error. Genial. De hecho, como muchas veces, pues si alguien no sigue un poquito esta ola, o sea, Nassim desarrolla que lo que nosotros estamos acostumbrados y lo vemos siempre, no significa que vaya a ser así siempre. Porque a lo mejor durante cierta época de la historia las cosas han sucedido de determinada manera, pero a partir de determinado momento ya no vuelven a suceder nunca más así. Entonces es como cosas que nos han demostrado la historia, y es como, me recuerda un poco a la época del cambio de transición de caballos a coches. Es como siempre el ser humano se ha movido por caballos, ¿no? Por coches de caballos. Y al final el mundo cambió de un momento para otro cuando empezaron a haber coches. Pero lo mismo a lo mejor tal vez con la imprenta, ¿no? O sea, antes la gente comunicaba a través de escritos a manos y tú estudiabas para ser escriba y te ibas a ganar la vida siendo escriba. Pero ¿qué pasa? Un tal Gutenberg desarrolla la imprenta y todo cambia. Y lo mismo, ¿no? A lo mejor con la época del internet, ¿no? Tú tienes un trabajo en el que te encargas de hacer las cosas de determinada manera, pero llega a internet y lo que tú haces, ¡pum!, lo hace mucho más rápido, mucho mejor y gratis. Entonces es como que Taleb desarrolla en su libro un montón de estas ideas y son las que Marcos te va a transmitir de cara al emprendimiento. Y me gustaría, Marcos, que empezaras con la idea de Antifrágil, que es el título de una de sus obras, y cómo un emprendedor o en economía se puede desarrollar. Vale. La idea de antifragilidad es realmente sencilla, es decir, un organismo puede mejorar según recibe más estrés. Esto es un poco contraintuitivo quizá, pero sí es cierto. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano, cuando se somete a estrés, por ejemplo, una adaptación como puede ser la ganancia de masa muscular, cuando el estrés es el entrenamiento, mejora o mejora la fuerza. O, por ejemplo, el sistema inmunológico. Cuanto más estrés tiene ajeno, pues más se fortalece. Y la idea del Taleb es este concepto de antifragilidad puede aplicarse a las personas. Hay personas que cuando tienen problemas se crecen y superan las dificultades y mejoran como personas y irían un paso más allá y te diría que las empresas, al final son organismos vivos, también pueden ser antifrágiles. Es decir, por ejemplo, el hecho de que AudioFit casi quiebre 2 veces hace que sea más fuerte y que resista mejor una caída de ingresos en el futuro. O por el mero hecho, por ejemplo, de que a lo mejor el modelo de negocio lo hemos modificado para que cuando pase esto, estar preparado para ello. Entonces te diría que mi objetivo y tu objetivo creo que debería ser, si quieres ser empresario, emprendedor, montar un proyecto que sea antifrágil, lo más antifrágil posible. Y un poco el objetivo de hoy es darte claves para intentar ir hacia esa antifragilidad. Correcto. El mensaje que deja Taleb en el libro, o con el que lo compara, es que lo contrario de frágil no es robusto. Porque, por ejemplo, tú tienes un cristal y el cristal es frágil porque cuando cae al suelo se rompe, se quiebra. Entonces, si lo comparamos con algo robusto, lo tiras al suelo y no se rompe, se queda intacto.
Bueno, pues algo antifrágil sería que algo que tiras al suelo se vuelve más fuerte. ¿Qué puede ser algo así? Pues como Marcos estaba comentando, por ejemplo, los seres humanos, un hueso que recibe impacto, que recibe estrés, por dentro genera unas ciertas calcificaciones que hace que cada vez se vea más fuerte. Exactamente, aumenta la densidad mineral ósea. Eso es. Un músculo que genere estrés va a crear, bueno, en un principio, roturas, pero va a hacerse más fuerte, ¿no? Es como en toxicología el concepto de hormesis. Cómo una empresa puede desarrollar la hormesis para que esa empresa, mediante pequeños errores que evidentemente no la maten, sea cada vez mejor empresa. Qué bueno. Aquí yo creo que la clave reside en la flexibilidad. Es decir, que seas capaz de adaptarte al mercado constantemente y que crees sistemas dentro de tu negocio que hagan que haya mucho dinamismo. Es decir, que si por ejemplo mañana las necesidades del mercado cambian, literalmente mañana, seas capaz de adaptarte en ese mismo momento. Y que si mañana financieramente tu empresa empieza a ser un desastre, la empresa sobreviva. Hay una frase muy buena del libro de Taleb, se llama Existe la suerte, este libro, que dice algo así como, me pareció una reflexión bestial, que no importa las veces que intentes algo, si el coste de fracasar es muy elevado, va a estar fuera del juego. Entonces la clave es que si emprender es como jugar a la ruleta rusa, la clave no es pegarte un tiro en la cabeza. Entonces tu objetivo con montar empresas es mirar a largo plazo y pensar, en el peor de los casos, ¿qué pasaría? Y si en el peor de los casos tu negocio quiebra, pues estás jodido. Claro, porque otra de las ideas que desarrolla Taleb viene muy a colación con lo que mencionas, y es el problema de Lucrecio, que viene a decir como el tonto cree que la montaña más grande del mundo es la que él ha visto, ¿no? Y es que nosotros, al final, como emprendedores, lo que creemos que puede pasar es lo que hemos visto que ha pasado a amigos o a otras personas, pero no significa que vayan a venir errores mucho más grandes que aún no hemos predecido o que no hemos visto antes, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrolla un emprendedor o cómo se prepara, o qué herramientas propone Marcos que un emprendedor puede disponer para estos errores que no ha predecido? Así es. De hecho, una de las ideas más potentes del libro es que la realidad que vemos es solo una de las posibles realidades. Es como que hay muchos mundos alternativos que escapan a nuestra visión del mundo y, como bien decías, la mayor parte de la gente vive solo en el mundo que ve, pero no se fija en lo invisible, que probablemente es lo más importante, pensando muy a largo plazo, ¿no? Si al final, por ejemplo, si tú vas al gimnasio 500 veces, por ir una vez al gimnasio, no piensas que contemplas todos los escenarios posibles, por ejemplo. O si montas una empresa, a lo mejor hay otras 1000 empresas que no estás viendo. ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué fracasan? ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? Entonces, lo que dice Taleb es que te fijes en los escenarios alternativos que podrían pasar siempre que hagas algo. Y eso me parece una idea muy potente. Y sobre el programa de Lucrecio como tal, lo bueno de hoy en día de la globalización y de acceso a Internet universal prácticamente, es que te puedes rodear de gente, literalmente rollo Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Arnold, Peter Thiel, que siempre comento bastante sobre él, Pedro Ibar, Power Explosive, que hacen cosas mucho más grandes de lo que tú ya haces. Entonces, digamos que tu marco de referencia cambia. Ya no es tu tío que gana al mes 2.000 euros y se toca los huevos en el trabajo, el tío más exitoso que conoces, y ese no es tu criterio de éxito. Si tu criterio de éxito es tener 1,5 millones de seguidores en YouTube que cambian la vida de las personas, o tu criterio es levantar 350 kilos en peso muerto como tu powerlifter preferido. Entonces, creo que el programa de Lucrecio, afortunadamente, pues ha mejorado poco a poco gracias a la tecnología. De hecho, no sé dónde lo leí, es que al final un alcalde japonés que conocía el problema de Lucrecio digo para que una persona pueda contextualizar un poquito cómo se aplica fuera del emprendimiento, pues este alcalde japonés tenía información de que durante toda la historia de Japón conocida o que se había registrado, los diques habían soportado siempre una altura de las olas de alrededor de 10 metros. Bueno, pues lo que hicieron el resto de pueblos de las ciudades de Japón fue crear diques de 15 metros. ¿Por qué? Porque al final te pones un tope de si son 10 veces la 15. Bueno, pues este alcalde de Japón, no recuerdo el nombre, lo que hizo es en lugar de 15, gastó un presupuesto bastante mayor de otras ciudades y lo hizo de 20. Bueno, pues curiosamente, a los años, cuando ya estaba construido, fue la única ciudad que soportó uno de los tsunamis más grandes que asoló a Japón, porque había previsto como el doble de lo máximo que había sucedido en la historia. Muy bueno. Aquí primero 2 ejemplos prácticos de cómo puedes aplicar este mismo principio al emprendimiento. Si vas a organizar tu primer evento físico y te planteas, voy a meter 10 charlas, ¿vale? Una franja de 10 horas. Lo mejor que puedes hacer es decirle a cada ponente, mira, tienes para exponer 40 minutos. Y de esa forma, incluso en el peor de los casos, que gente llegue tarde, que haya retrasos en el check-in, etc., el evento no se va a retrasar y la gente no se va a enfadar. En el caso de un negocio como tal, yo por ejemplo, AudioFit es
rentable o es sostenible a largo plazo con un 90% menos de los ingresos. ¿Cuántas empresas pueden decir eso? Entonces, tu objetivo es montar una empresa lo más flexible y ágil posible. Y cuando lo consigues, aunque venga un 2008 en el futuro y tus ingresos caigan radicalmente, vas a estar ahí a largo plazo. Y si te fijas en las grandes empresas que sobreviven a largo plazo, tienen esta capacidad de adaptación. Ya no solo me refiero a nivel de despedir gente, sino, por ejemplo, imagínate que eres Apple, ¿vale? Y te caen de repente tus ingresos un 50% porque pierdes tu ventaja competitiva y la gente se va a otras marcas, a Xiaomi, a Samsung. Hostia, pues si Apple pudiera reducir las horas de trabajo de ciertos de los trabajadores, a lo mejor no tenía que hacer despidos y podría recuperar su posición dominante. No sé si Apple hace esto o no, pero me entiendes. Es decir, puedes introducir elementos dentro de tu empresa que hagan que, pase lo que pase, te adaptes a esos cambios. Y no obstante, al final, lo que a veces se corta un poquito con esto es que muchas empresas están limitadas a los registros o las normas de ciertos estados que no te permiten esa flexibilidad a nivel empresarial, y son los propios empresarios los que crean esa inteligencia para adaptarse a ese medio e intentar que el daño sea el menor posible. Así es, y esto quiero que quede muy claro que no tiene por qué ir de la mano de malas condiciones laborales, de bajos salarios, para nada. O sea, te propongo un ejemplo, imagínate AudioFit. Yo en AudioFit puedo contratar a un programador y pagarle al mes 1.500 euros, 2.000 euros por trabajar de 8 horas, o puedo pagarle por horas 55 euros la hora, por ejemplo, y pagarle al mes 3.000 euros. Y que son condiciones laborales muy, muy buenas, simplemente que cuando no haya dinero en la caja para pagar a ese programador, le dice, este mes hay que reducir las horas a la mitad. Y yo con él puedo mantener una relación a largo plazo, la relación es mucho más flexible, y si a mí me va mal, a él le va a ir mal, y si a mí me va genial, le va a ir genial. Y ya te digo, y pues esto es compatible con que la gente gane mucho dinero y tenga unas condiciones laborales excelentes. Pues ahora que comentas esto, me parece muy curioso porque creo que al final nosotros, o al menos digamos ciertas generaciones, han crecido pensando que el futuro de una persona iba a estar garantizado por una sola fuente de ingresos, que iba a ser como el trabajo, ¿no? O sea, trabajar en una fábrica, trabajar en tu estudio de abogacía, en tu despacho, en tu panadería, lo que sea. Y digamos que el mundo está premiando, estos son ideas de Seth Godin o de Steven Pressfield, que va para los artistas. Y los artistas es cualquier individuo, porque todos somos artistas y todos creamos arte, y eso no nos permite que nos anclemos a una sola cosa. Y tú mencionas el tema de AudioFit. Yo, por ejemplo, trabajo en AudioFit, pero no solo trabajo en AudioFit, entiendo que no sea mi única fuente de ingresos, porque si falla AudioFit, ¿de quién es la culpa? ¿De Marcos, que no me paga porque AudioFit no, es que a lo mejor no debo dejar todo mis huevos en la cesta de Marcos, sino que a lo mejor puedo estar en AudioFit, pero además tengo un poquito mi centro y además doy entrenamientos personales. Y quiero decir, creo que a lo mejor la idea de muchas personas es pensar que su futuro o su empresa es lo único que debe existir y no plantean otras opciones, ¿no? ¿Qué opinas tú ante esto? Brutal. Yo aquí te diría una idea un poco rompedora y que probablemente te dé que pensar. Yo, Marco Gutiérrez, como emprendedor, asumo menos riesgo que tú si trabajas de 9 a 5. Esto está loco, tío. Sí. Yo tengo una fuente de ingresos diversificada en 4 o 5 proyectos distintos y vivo con mis padres. No tengo ningún activo financiero, no estoy apalancado, no tengo deudas con nadie. Realmente asumo menos riesgo. O sea, mañana puede quebrar AudioFit, puede quebrar Natis, o puedo dejar de hacer servicio de marketing digital y me puedes ir yendo prácticamente igual de bien. En cambio, tú mañana, si te despide tu jefe, has perdido todo lo que tienes y tienes que pagar hipoteca, te echan de casa, etcétera. Entonces te diría que asumo menos riesgo que tú. Y eso, estando aún en la sociedad en la que estamos, en lo que el Estado interviene y hay servicios como un paro y como ayudas sociales, pero que yo no sé hasta qué punto son sostenibles viendo un poco la que está cayendo. A ver, el tema del desempleo es lo de siempre. Yo creo que hay una sociedad infantilizada en la que la gente tiene el chip estatista. ¿Qué quiero decir con esto? La gente asume como que el paro es algo que tiene que ser público. Es como, oye, que la gente puede contratar un seguro de desempleo y si por lo que sea pierde su puesto de trabajo, pues no pasa nada. El seguro te paga una cantidad. Es como que, por ejemplo, la educación o la sanidad. Asumimos que esas son cosas que si el Estado no estuviera, no existirían. Es como, no, tú miras la historia y los últimos 4.000 años ha habido médicos privados, ha habido colegios privados, etc. Lo que pasa es que como los últimos 120 años se ha prohibido de cierta manera en nuestra sociedad y la gente tiene esa forma de pensar, asumimos que solo pueden ser así. Pues mira, ahora que sacas ese tema, Marcos, quiero mencionar el efecto Lindy. Me suena de algo. Porque también es una de las ideas de Nassim Taleb. Y bueno, pues si alguien no la conoce, la voy a desarrollar muy, muy rápidamente. Y bueno, el efecto Lindy está basado en que hace, pues en los años 40 había un humorista, ¿vale? Que era capaz, o había un periodista, perdón,
que era capaz de decir el tiempo que iba a mantenerse un humorista en antena, simplemente sabiendo el tiempo que ya llevaba en ella. Entonces decía que la gente que ya llevaba mucho tiempo era mucho más fácil que siguiera en antena que la gente que a lo mejor solo tenía una oportunidad. Y para que lo entiendas con otros ejemplos, por ejemplo, en música, autores como Beethoven, seguramente que llevábamos escuchando los 300 años, se seguirán escuchando otros 300 años más. Autores como los Beatles o los Rolling Stones, que llevamos escuchando los 40 años, seguramente se sigan escuchando otros 40 años más. Y en cambio, autores como Justin Bieber, que los cuales llevan como 5 años, es muy probable que se sigan escuchando otros 5 años más. Lo que quiero decir es el efecto Lindy es que lo orgánico, por ejemplo, las plantas, los seres humanos, cuanto más días llevan vivos, más fácil es que mueran, pero lo inorgánico, como por ejemplo las pirámides de Egipto, van a durar mucho más en función de lo que aguanten. O sea, la iglesia de tu pueblo, que lleva 200 años, es muy probable que le queden 200 años. En cambio, la catedral del Vaticano seguramente aguante otros... no sé cuántos lleva el Vaticano. La idea me parece muy potente y de hecho otro ejemplo sería la Biblia. La Biblia, ¿cuánto tiempo lleva leyéndose? 2000 y pico años. Pues probablemente dentro de 2000 años se siga leyendo muchísimo. Y en cambio, pues la felicidad no es el problema, que también es un brazo. Pues a lo mejor sigue leyendo otros 10 años solo. Exactamente. O sea, los libros que están saliendo ahora, o sea, porque ahora mismo pueden salir pues muchísimos más libros que hace 1000 años, es mucho más probable que se pierdan que los libros que ya llevan 1000 años en antena. Entonces, lo que intenta transmitir Marcos con el efecto Lindy es que tengas muchas opciones para alargar tu empresa, o sea, que seas capaz de gestionar tu empresa para que se mantenga en el tiempo. Y una de las ideas que propone Taleb es pues, con tener efectivo, ¿no? Tener como maniobra de dinero efectivo para aguantar los golpes, ¿no? Los impactos. Vale, muy buena. Aquí esto lo relacionaría con la idea que he comentado antes de no importa cuántas veces se repita algo, si existe la posibilidad, aunque sea muy remota, de que el sistema entero desaparezca, que se destruya, por ejemplo, en este caso de que tu empresa quiebre, vas a acabar desapareciendo, porque los cisnes negros, los eventos de cola pesada que llama Taleb, eventos muy poco frecuentes, pero que tienen una esperanza matemática súper alta o súper baja, en este caso quebrar, o sea, perder todo el dinero que tienes, te pueden sacar del juego. Entonces la clave en este caso sería prepararte para ese tipo de eventos de cola pesada y como dice él, ser resistente a la suerte o al azar, es decir, que estos eventos no te afecten negativamente. O sea, prepárate para ellos. Y él pone ejemplos en bolsa, pero te diría, pues, lo que te he dicho de la flexibilidad laboral, de, por ejemplo, que tu nuevo negocio, pues eso, flexibilizar o variabilizar en la medida todos los costes posibles, ese tipo de cosas. Y un apunte sobre el tema del efecto Lindy es súper interesante, súper importante, y está muy vigente hoy en día, pero te diría que cada vez menos. ¿Por qué motivo? Porque vivimos en una época del capitalismo en la que la competencia nunca ha sido tan intensa, nunca ha sido tan global, incluso las tendencias del consumidor cambian más rápido que nunca. Entonces, esto lo que hace es que sea cada vez más difícil por ejemplo, más fácil que un Nokia quiebre, por ejemplo, o que un Toys R Us o un Kodak. Quiero decir con esto que aunque una empresa ya lleve 120 años en el mercado, si en 2 años se olvida de por qué está en el mercado y por qué los consumidores le compran, va a desaparecer aunque lleve 150 años operando. Para añadir esto, hace muy poco di una conferencia en el Francisco de Vitoria y justo para introducir hablaba de los cambios, ¿no? De cómo que las reglas habían cambiado. Y es que o sea, el mundo ha cambiado más en los últimos 100 años que los últimos 1000, pero es que ha cambiado mucho más en los últimos 50, los últimos 100, y es que ha cambiado mucho más en los últimos 20 que los últimos 50, y en los últimos 10 ha cambiado más que en los últimos 20. Esto viene a decir algo así como un poco lo que está desarrollando este podcast, y es que nada es predecible, y que una de las ideas que también desarrolla Taleb es que los expertos no existen, que la gente que se dedica a predecir te está vendiendo la moto. ¿Qué opinas de esto, Marcos? Nassim Taleb, en el prólogo de Existe la suerte, dice algo así como que en la industria financiera ha encontrado él la mayor densidad de vendehumos y vendeburras de todos los sectores, ¿no? Y es súper curioso que él, siendo trader y dedicándose a este sector, lo diga. Básicamente, yo lo que te diría aquí es que las predicciones en física, matemáticas, en disciplinas naturales o ciencias exactas tienen mucho más sentido y en la probabilidad juega un rol esencial, pero en las ciencias sociales lo mejor de la probabilidad que tienes que llevarte a casa es, hostias, ¿la probabilidad para qué sirve? Lo importante de la probabilidad no es el número exacto, la cifra exacta de probabilidad de que algo ocurra, sino el pensar que existen escenarios alternativos. Eso es lo más importante.
sea, los modelos matemáticos aplicando ciencias sociales se basan todos en correlaciones, en información pasada, y Taleb lo que te dice es que algo no haya pasado que algo no haya ocurrido en el pasado solo te indica que aún no ha pasado, pero que puede pasar. Y de hecho, si te fijas, nunca había una crisis como el 2008 y tampoco nunca había una crisis como la de las .com. Entonces te das cuenta que hay información que se va generando nueva, y entonces si tu modelo se basa en información histórica, estos eventos raros a lo mejor no han pasado todavía y van a pasar. Claro, me encanta que menciones esto porque al final son temas muy incómodos. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que las Torres Gemelas iban a sufrir un atentado terrorista? Pues seguramente, no, eso nunca ha pasado, nunca ha habido un atentado tan grande en Estados Unidos. Precisamente eso era un indicador de que iba a pasar, ¿no? Y ahora mismo pues lo vemos todos los días, ¿no? Cosas que a todos nos aterran o a todos nos llegan por las noticias o por amigos que nos cuentan y realmente son muy duras, pero precisamente eran predecibles porque no habían pasado. De hecho, por ejemplo, en economía, que es un poco más mi campo, hay lo que se llaman modelos dinámicos estocásticos, que básicamente lo que tratan de predecir es cómo tienen que variar los tipos de interés y la masa monetaria, y esto lo utilizan los banqueros centrales para planificar la parte monetaria de la economía. Y estos modelos fracasan, ¿por qué? Porque aunque son dinámicos, aunque incorporan información nueva constantemente, la incorporan una vez esa información se ha creado. Entonces se basan en información constantemente histórica. No puedes obviamente predecir algo que tenga existido. O es casi imposible. Entonces ese es el problema principal de la probabilidad aplicada a las ciencias sociales. Por eso lo que quiero que te digas a casa de esto no es que digas, joder, pues entonces estoy jodido, ¿no? Porque no puedo hacer nada con mi vida o no puedo predecir cosas con fiabilidad. Lo que te diría es, puedes intentarlo, pero ten clarísimo que probablemente vas a cagarla y que tienes que pensar que eres el más tonto en el país de los tontos. Totalmente. De hecho, muchas de las ideas de Taleb, ahora que vienen un poquito a la cabeza refrescándolas, es que lo hemos enseñado en otros podcasts. Cuando tú te ciñes a las reglas, te ciñes, por ejemplo, a estudiar, ir al instituto, ir a la universidad, tener ciertos conocimientos de una área en concreto para creerte que eres un experto, te crees un experto porque precisamente tienes conocimientos en una rama, pero no tienes en cuenta todo lo que no sabes. Y aquí me viene a la cabeza la frase de, imagínate esto, ¿vale? Imagínate un círculo con una rayita roja del tamaño de un dedo. Luego, eso es lo que sabes. En ese mismo círculo le haces una raya un poco más grande, de otro color, por ejemplo azul, y es lo que sabes que no sabes. Bueno, pues el resto, todo lo que te queda en blanco, es lo que no sabes que no sabes. Y es el error de los expertos y de las personas que creen que saben. Entonces, aquí viene un poquito no sé si era a Aristóteles, ¿no? Solo sé que no sé nada. Sócrates, perdón, solo sé que no sé nada, que es al fin y al cabo la única respuesta posible ante todo esto. Chapo, y te diría que si hay algo común, un rasgo común entre la mayor parte de gente top en cada campo, es que no se consideran expertos en su campo. Y dices, joder, como este tío, que es doctorado por ejemplo, Blas Schoenfeld, es doctorado en ciencia del deporte, es un tío que da charlas por todo el mundo, que se gana la vida con ello, que es visto por todo el mundo como un referente, te dice, mira, yo lo que hago es aprender a diario, pienso que sé menos de lo que realmente creo que sea en primera instancia, y siempre me estoy haciendo preguntas. Y dices, joder, pero si tú tienes que tener más respuestas que nadie. Y dices, no, tengo más preguntas que nadie, pero respuestas tengo en realidad pocas. Entonces te das cuenta que la mayor parte de gente que es top en algo, primero, no hacen afirmaciones cerradísimas, súper contundentes. Siempre dicen, si haces esto, es muy probable que, siempre te meten la coletilla de probablemente, muy probablemente, es posible, pero no te dicen, siempre va a pasar esto, porque te están ahí mintiendo. Correcto, por eso, y desde aquí si escuchas esto y utilizas redes sociales, o sobre todo, ya las uses o no, consideras que muchas veces te sientes sometido a mucha presión de estímulos de la venta, gente que te dice compra esto. Una cosa que a nivel personal utilizo es cuando alguien te diga que esto es lo mejor para algo, huye. Y no sé, otra cosa que también me gusta mucho que utilizo en la venta, cuando alguien te garantice cuando alguien te garantice algo, cuando alguien te garantice algún resultado, huye también. ¿Por qué? Porque realmente nada es predecible. Y eso es lo único que te vas a llevar de este podcast. Brutal. Incluso mejor aún, si te expones una idea nueva, te diría que intentas destruirla. O si tienes una creencia preconcebida, intenta pensar en cómo destruir tu tesis.
Y ahí es cuando realmente entiendes argumentos, enriqueces tu postura y empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a ver el resto del círculo que antes no era parte de ti. Totalmente, porque al final, cuando emprendemos, cuando queremos sacar un proyecto nuevo, todos buscamos a nuestros amigos y les decimos, voy a hacer esto, ¿qué te parece? ¿No? Y como amigos te dicen, ¡buah! Me gusta, me encanta, etcétera. Pero no te dicen lo negativo cuando realmente no necesitas lo positivo y realmente lo único que necesitas es lo negativo. Brutal. Y ya por último, si te parece, Pedro, tampoco queremos ahorrar más tiempo a la audiencia, como mensaje final te diría que te obsesionases con que tu empresa fuera resistente a la suerte. Tal vez lo que viene a decirte en su libro, en Existe la suerte, es que lo que viene por la suerte se va por la suerte a largo plazo. Entonces, si consigues que todo tu éxito se cimente en habilidad, en hacer las cosas bien, en ventajas competitivas sólidas, en tratar bien a tus empleados, etcétera, vas a estar a largo plazo y te va a ir realmente bien. Y vas a ser resistente a la suerte. Cuando hay un próximo 2008, cuando la demanda cambie, cuando la gente te confiere en ti, cuando tengas una crisis de credibilidad, etcétera, tu negocio seguirá floreciendo y seguirá existiendo. Y si consigues eso, vas a estar aquí dentro de 50 años. Pues con este mensaje final de Marcos cerramos este episodio. Desde aquí, muchísimas gracias por escucharlo. Sabes que si lo compartes o dejas algún comentario, nos ayudas a seguir creando este contenido gratuito. Y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, menciónanos en Instagram, haz una captura de pantalla, nos encanta verlo.